Ciudad de Cali. Vamos a entrar al laboratorio, nos van a mostrar los procesos alrededor del cannabis. Es un laboratorio médico donde salen gotas, toda la parte médica, y bueno, ya nos irá a explicar Luis Tamayo de Carmency todo el proceso que hacen, la labor que están haciendo y bueno. Bueno, Luis, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Bienvenido. Todo bien, gracias aquí por recibirnos a Cultura Canábica, a este laboratorio, y bueno, bacano el espacio, poder conocer todo este proceso. Ahí te presentamos toda la comunidad para los que no te conocen. Luis Tamayo de Carmency, y bueno, que te presentes ahí. ¿Qué tal? Un gusto a todos, a la comunidad, ¿no? Me alegra que el día de hoy me den la oportunidad de mostrarles a ustedes que es un producto con las especificaciones de un medicamento. Pues resulta ser que desde 1979 que existe la ley sobre medicamentos, pues de ahí se basa todas las normativas actuales, de donde el por qué se debe cumplir los procesos de eficacia, de calidad y de seguridad de un producto que va a funcionar como un medicamento. Entonces, de acuerdo a la normativa en Colombia el cannabis como producto terminado solamente se puede manejar de uso medicamento o de uso cosmético. En la reglamentación general, los productos de cannabis para uso de medicamentos tienen que ser en laboratorios certificados en buenas prácticas de medicamentos, buenas prácticas de fitoterapéuticos, buenas prácticas de elaboración de INVIMA y homeopáticos, pero la casualidad es que los homeopáticos únicamente deben ser hechos con productos de composición de materias primas importadas, no puede ser con materias primas nacionales. Y particularmente los homeopáticos pues vienen homeopatizados. O sea, toca traer la flor del exterior. Sí, para homeopáticos tendría que hacer todo el tema desde el exterior. Actualmente no se puede. El INVIMA solamente está permitiendo importar materias primas de la India para hacer productos homeopáticos. Debe hacerse con tinturas madre y esto se debe diluir hasta 1000 veces el producto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo 1 gramo de tintura madre, lo tengo que diluir 1000 veces. Entonces, imagínate en qué queda. O sea, prácticamente queda puro alcohol. Por eso es lo que en los registros sanitarios de homeopáticos son más fáciles de sacar, o en muchos casos no necesitan registro sanitario, es porque la seguridad del medicamento es que no tiene un API o un componente original. Versus los medicamentos, sí, es demasiado suave. Versus los medicamentos tradicionales que sí tienen una composición exacta, lo que asegura que el paciente sí va a tener el efecto deseado y tiene un control médico. En Colombia todos los medicamentos a base de cannabis tienen que formularse. No son, sí, no son de uso libre, como encontramos un acetaminofén o lo demás. Aunque son más seguros que un acetaminofén, pero pues lastimosamente esa es la normativa. El médico que mire bien qué es lo que estás tomando, todo, y el mismo médico manda a hacer las gotas especiales. Claro, y los productos de cosméticos que en su presentación dicen registro sanitario o notificación sanitaria con una C, significa que es un cosmético que no es apto para el consumo humano, es solamente para usos tópicos. De esos hay muchos en el mercado. Cremas, ungüentos, champús, bueno, en fin, N cantidad de medicamentos. Lo que pasa es que hay unas restricciones específicas que han salido a partir del año pasado, donde están limitando que el cosmético tenga que ser a base de productos aislados de CBD. Nosotros encontramos diferentes moléculas dentro del cannabis. Digamos que lo original que se está hablando es que el CBD y el THC son los padres del cannabis, pero realmente hay una molécula que uno ya encuentra en plantas específicas que es el CBGA. Entonces ya con el avance científico que se ha encontrado, pues podemos empezar a decir que el CBGA es el padre del cannabis y se absorbe mejor en el cuerpo que el cannabis de THC y CBD. Lo que pasa es que tiene más beneficios. Tiene mejor asimilación por parte del cuerpo y tiene mejor, potencializa más los efectos del cannabis. Es no con la sinergia, pues. Con la sinergia del efecto séquito. Correcto. Pues obviamente el cannabis, pues sabemos que es autóctono, es una planta más africana, ¿sí? Del Medio Oriente y demás. Entonces, con las restricciones que hubo a nivel de los años, desde antes de la guerra en Estados Unidos y demás, pues resulta ser que la planta empezó a criarse
dentro de laboratorios. Dentro de laboratorios encerrada, pues y empezaron a aumentar los niveles de THC y aumentaron los niveles de CBD, pero no aumentaron los niveles de CBG y no lo tuvieron en cuenta. Por eso entonces le hicimos a un lado las plantas que son ricas en solo CBG y nos dedicamos a las de THC y CBD. Pero en realidad uno consigue libremente plantas ricas THC, CBD y CBG. Hay otros cannabinoides menores, más de 256. Sí. Tenemos CBN, THCV, THCA, hay demasiados cannabinoides. Cada uno tiene su beneficio, ¿no? Y cada uno tiene su sinergia también. Con la sinergia del efecto séquito del espectro completo, pues logramos atraer beneficios, porque adicional de los cannabinoides, pues las plantas también tienen terpenos y tiene flavonoides. ¿Ya? Esto lo que hace es efectos terapéuticos adicionales, ¿sí? Porque cuando hablamos de un alfapineno, un limoneno, un betacareteno, estamos hablando de productos que son antifungicidas, para las alergias, para el descanso. Entonces eso complementa en todo el proceso de la planta. Pero bueno, la idea aquí no es explicarles, porque están los médicos, sí, y los médicos ya pueden profundizar en el tema. Pues nuestra planta actualmente. Contanos un poco ese proceso que ustedes han venido viviendo, digamos, ¿hace cuánto está la ley medicinal y cómo ha sido ese proceso de poder montar un laboratorio en Colombia? ¿Cómo están hoy parados y cómo lo veías hace 3, 4 años, pues, en ese proceso? Bueno, nosotros arrancamos en Colombia en el año 2015. En el año 2016 sale una ley más conjunta. Primero sí salió una normativa en el 2015, empezaron a salir unas licencias bajo la normativa en el 2015. En el 2016 se afianza la 587. Después viene la primera reglamentación, que es la 613, pero desde el 2016 empiezan a salir licencias. Pero había unos vacíos frente al tema de las variedades, porque resulta ser que la idea del gobierno era sacar las licencias, pero el gobierno era el que iba a entregar las semillas, las variedades y demás. De hecho, registros históricos donde el gobierno estuvo en las diferentes comunidades del país y en general mirando cuáles eran las variedades que llevaban muchos años produciéndose en el país. Entonces, de hecho, si estamos hablando Japón, en la zona de Corinto, hay muchas variedades, porque los japoneses vinieron a sembrar cáñamo en la zona de Corinto, y ahí sembraban el cáñamo para producir el papel moneda para la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces por eso hay tanta gente japonesa en la zona de Corinto, pues ya de personas que tienen muchos años allí. Ellos trajeron las variedades de cáñamo en esa época aquí a Colombia. Eso se sembró en un tiempo. Después vinieron otra vez nuevamente las prohibiciones, pues vinieron unos procesos que no son el tema en este momento, pero por eso ahí se radicó en la zona del Cauca pues la mayor variedad de cannabis en el país. Bueno, de allí empezamos todo el tema. Teníamos las licencias, pero no había semillas. Entonces ya al gobierno le tocó sacar una reglamentación donde el ICA ya dijo: yo ya no puedo reproducir las semillas, vamos a hacer la gente de semillas, y creen una fuente semillera única, y esa fuente semillera ustedes la registran como si fuera propia de la empresa y empiecen con ella a sembrar. Eso fue un proceso que se le hizo el ICA, fue una alternativa que tuvimos 2 años para que se hiciera un proceso de registro de semillas, para que se hiciera un proceso de evaluación agronómica y se determinara variedades de diferentes concentraciones. ¿Qué pasa? De todas formas, la planta es un ser vivo. Sí. Entonces, cada 4 cultivos, la planta cambia su estructura molecular. Entonces, hoy dice: voy a sembrar, esta planta tiene 20 de CBD y tiene 0.3 de THC. En el próximo cultivo, probablemente puede subirse el CBD y puede subirse el THC. Es tan así que si hoy cambia el clima, si hoy llueve, la planta se puede enfermar y puede producir menos contenido. Así vengan de la misma semilla. Así vengan de la misma semilla, así vengan un clon igualito. De hecho, ¿qué pasa? En la vida el tema de reproducción es importante a nivel de la naturaleza. Y si tú haces una siembra de las plantas hembra, ellas van a buscar cómo convertirse en machos.
y entró en cultivo, se puede convertir de un momento a otro una hemafrodita y volverse un macho y polinizar los cultivos, porque la raíz de esa pues, pues definitivamente con la planta es un poco todos los días ahí para que no haya todos los días. Yo he visto que las plantas hermosas por primera vez y cuando uno las va a ver llenas de huevos y analizado eso ya sí, no sirve, ya muy tarde, ya es muy tarde, ya se polinizó, ya tiene semilla, ya no hay nada que hacer y la gente como se ve bonita, como se está muy bonita, saque la semilla y que semilla ahí y vuelva y arranque. Pero bueno, después entonces cerramos el tema del ciclo de la siembra. En Colombia, en el mercado nacional, pues no se han dado las posibilidades reales para la venta en el mercado nacional, a pesar de tantos años que llevamos. Y en el estudio de otros países, Colombia se ha creado una cultura donde el cannabis es una droga realmente importante, pero pues realmente ya cuando uno está en la parte científica, pues uno se empieza a revisar la información de la parte científica y se da cuenta que la gente no siente nada cuando le dan una morfina, y la morfina te lleva a un éxtasis impresionante. No sé si alguna vez te han aplicado una morfina, una ketamina o nada de eso. Bueno, a mi mamá le aplicaron como para la operación de rodilla una vuelta de esas, hasta fentanilo que lo utilizan en las clínicas. Correcto. Y los efectos, no te contó los efectos que conlleva eso y consumir los 5 o 6 días, todo el tema de abstinencia y demás. Y eso la gente lo evalúa como normal, como un ciclo normal. Pero la planta, si yo la asimijo a una de estas, pues las condiciones son de que la probabilidad de que te vuelvas adicto es casi un 80%, con el cannabis un 10%. Tenemos los mismos efectos, a diferencia que nosotros tenemos receptores en todo el cuerpo. Nuestro cuerpo produce naturalmente endocannabinoides y la planta son fitocannabinoides. Pero, ¿qué es lo que pasa? En el cerebro, en el tallo cerebral, no hay receptores de cannabis. Entonces, no hay nadie que se pueda morir por una sobredosis de cannabis. Porque no llega a la base cerebral, al tallo cerebral, y no hay una muerte cerebral. En cambio, los otros medicamentos sí hay receptores que llegan al tallo cerebral, por eso hay sobredosis con muerte cerebral. Entonces, tenemos dos principios. Primero, el nivel de poder volverse una persona adicta, estamos hablando de un 10%, un 70%. Y el otro principio, pues que no hay una sobredosis. Obviamente hay grados tóxicos, pero para nosotros un grado tóxico es mareo, náusea, vómito, somnolencia, insomnio. O sea, eso es lo que causa un cannabis. Pero realmente él se descompone como cualquier parte y le toca es más bien líquidos, tranquilizarse y afrontar lo que dice un mal viaje. Un mal viaje, sí. Pero mentalmente nosotros tenemos en Colombia el efecto nocebo y el efecto placebo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el nocebo y el placebo? No. Placebo sabemos que es cuando te dan aguas. Que pensás que es algo y sí, me curó. Me curó, pero que es un agua, placebo, ¿cierto? Sí. Eso es un placebo. Y nocebo es cuando te están dando, en este ejemplo, el cannabis y no sabes. Y es CBD, que es no psicoactivo, y tú pides ver elefantes. Ya. Pero resulta ser que el cannabis no produce el CBD, no produce ver elefantes. Eso es algo psicológico. Ese es el efecto nocebo. Que psicológicamente en Colombia pensamos que el cannabis traba y que siempre vamos a ver elefantes. Entonces la gente se monta en esas películas tan grandes que no existen. Claro, digamos una amiga de mi mamá que compró unas gotas que para dormir, que yo no sé qué, y ella fuma cannabis, pero se crió como con ese estigma, ¿no? Como que fuma, pero es como que no, pero es que esa mata, pero le gusta, y no, necesito dormir, unas goticas para dormir, no sé qué, y por allá no, es que esas gotas me marean, me ponen maluca, que yo no sé qué, como que todavía juega con la psicología, se autocastiga, sí, como que no sabe si es bueno o es malo, entonces como que está en ese vaivén y psicológicamente se malviaja. Total, sí. Eso pasa todos los días con nuestros pacientes. Nosotros intentamos, son 3 días de adaptación al tratamiento inicial, entonces nosotros intentamos llevarlo sobre los primeros 3 días, intentar que la persona se calme, que acepte las condiciones, porque muchas veces muchos saben que es mejor estar sin dolor que estar con dolor. Hay muchas personas en el país que lastimosamente prefieren vivir con el dolor y piensan que se van a volver drogadictos si prueban el cannabis, pero si le dan morfina son felices. De hecho hay un ejercicio muy grande, hay una sentencia constitucional donde el cannabis fue aprobado para ser cubierto por el Plan de Beneficios de Salud y por las EPS y demás, donde se demostró que el cannabis
es menos costoso que un tratamiento para el dolor o cuidados paliativos a base de morfina, opioides y demás. Pero como las EPS no están obligadas a formular o entregar medicamentos de cannabis, entonces las EPS pues simplemente no tuvieron en cuenta esta sentencia y no obligan a entregar a los pacientes productos con cannabis, a pesar de demostrar que es más económico. Ajá. Entonces ellos prefieren seguir dando morfinas, opiáceos y demás. Porque el negocio está ya el contrato con los que hacen la morfina y todo, me imagino, ¿no? No lo sé. Pero pues me imagino que es algo así como el negocio, pues aquí sale mejor el contrato, más jugoso el contrato con todos esos medicamentos que irnos, porque verdad, en ninguna EPS dan cannabis, pues por más que uno le pregunte al médico, no tienen ningún... Si tienen la forma de acceder a él, cómpralo, pero yo no lo puedo formular porque ellos tienen un vademecum específico en sus plataformas de las EPS donde dice específicamente qué pueden recetar. Ajá. Y el cannabis no está dentro de ese vademecum específico. O sea que nadie ha accedido por EPS a cannabis por el momento. Sí han habido EPS que han empezado en el proceso, pero realmente no se han logrado las metas específicas o el específico es mucho más sobre tutela. Ya. Pero pues el tema de la tutela, tú sabes que no todos los médicos recetan y se arriesgan a una tutela, claro, a un proceso. Okay. Entonces siempre ha sido difícil llegar a sí, los médicos faltan educación a los médicos, imagino que mucho médico no conoce el tema. Nosotros hemos educado más de 2.000 médicos y realmente de esos 2.000 médicos el 20-30% se atreven a recetar, a pesar de estar escuchando. Es que en las universidades no enseñan el sistema endocannabinoide. Ellos no saben qué es el sistema endocannabinoide. O sea, no saben que tu cuerpo tiene un sistema endocannabinoide, que son los receptores CB1, CB2, DOAG, la anandamida, todo este proceso químico que hacen en tu cuerpo. De hecho, pues, si nos vamos a eso, estamos hablando que normalmente los síndromes como la migraña, el colon irritable, son enfermedades autoinmunes en cierto sentido, sí, y que están por los mal funcionamientos de los receptores. Entonces, ¿qué deberíamos darle? Cannabis. Pero como nadie sabe por qué pasa, sí, tú tienes migraña, ¿no? Puede ser inflamación, puede ser estrés. Ahora a ti te duele el brazo, el hombro y una pierna y ya tienes fibromialgia. Ajá, sí. Pero entonces, ¿de dónde sale la fibromialgia? Entonces ya, son esos esquemas que si no aprenden qué es el sistema endocannabinoide, hemos hablado con las universidades, pero lastimosamente nadie las obliga, que pasan con las EPS, a que en su pensum agreguen el sistema endocannabinoide. De pronto la universidad más avanzada es la Santiago, ¿no? Que de pronto tiene ya... Con la Universidad de Santiago, de hecho, lo que pasa es que eso es continuada o externa, y ahí sí podemos entrar. Pero internamente en el pensum, cada 7 años, 8 años, es que hacen revisión del pensum. Agradecido porque realmente la decana de salud y en medicina han sido unas personas muy buenas porque se han comprometido con el tema del cannabis, pero pues no pueden hacer más, o sea, también están maniatadas a que cambie el nuevo pensum, el gobierno no lo exige, la calificación de calidad tienen que justificar porque hagan eso, no puede le abro el espacio en otro nivel. Pero bueno, desde el año 2016 a la fecha, lo que sí sé es que las personas que lo han probado, las personas que se han atrevido o lo recomiendan o realmente sí sienten que funciona. Entonces, no me puedo quejar, es un proceso lento porque no es un proceso masivo, pero realmente es un buen proceso, o sea, vamos creciendo. Ya desde enero de este año obtuvimos la certificación en animales, ya podemos vender animales. Para productos, pues gotas para animales. Gotas para animales, y este segmento sí ha crecido muchísimo. Ese es un segmento que está creciendo un 35% mensual. De hecho, la tendencia con los animales es mucho más amplia. La gente ahora en su casa tiene 3, 4 animales, pero no tiene 3, 4 hijos. Claro. Sí. Entonces, pues esa es una satisfacción desde los animales que nos acompañan todos los días y nos ayudan y nos cuidan, pues nos damos cuenta que le hemos dado una nueva oportunidad de vida. Muchos pacientes, perritos que ya no se levantan, que ya no caminan, que ya nuevamente están caminando, que se les da una calidad de vida en sus últimos años y todo eso está demostrado. Las epilepsias, la epilepsia es impresionante. Cada vez, ejemplo, nosotros cuando habíamos hecho una alborada
como la que hubo este año en diciembre, ¿no? Eso no existía en Colombia. Sí, no. En Cali no, en Medellín sí, Sí, toda la vida. claro. Pero en Cali no, o sea, ya copiamos Todo. todo. Y no, o sea, el nivel de pacientes que les dio epilepsia, que les dio ansiedad, las alteraciones por la pólvora fue impresionante. Logramos hacer un trabajo concienzudo en diciembre, el zoológico de Cali, bienestar animal. En el zoológico ya le dan cannabis a los... zoológico ya le dan cannabis a los animales. Bienestar animal allí pues también tiene y maneja productos con cannabis. Entonces ese es un segmento muy bonito. Los pacientes que hemos atendido son pacientes que realmente la experiencia, yo siempre digo, o sea, lastimosamente el trabajo que se está haciendo, uno que más quisiera entregarle a alguien que ve que está sufriendo, pero esa persona, o sea, me siento más mal yo no poder convencerlo de que lo tome, que ver el sufrimiento de esa persona. Realmente es difícil la situación actual en el país, y en Colombia pues estamos acostumbrados a que la EPS nos dé, es un sistema prepagado, nosotros pagamos mensualmente nuestros medicamentos y la EPS nos dé los medicamentos. Entonces no muchas personas tienen la capacidad de ir a comprar el medicamento porque la EPS no lo entrega. Claro. Porque tú estás pagando por claro, anticipado. Uno paga mensual hasta que enferme y vaya pague cuota moderadora y... Claro, entonces, y si ellos no quieren ingresarlo, pues ni modo, ahí no sé, pero para avanzar, bueno, entonces estamos en el laboratorio, es un laboratorio certificado en BP, como les explicaba ahora, pues venimos con el cumplimiento de la ley de 1975, que es la ley pues que cubre todo el tema del sistema de salud en Colombia. Cualquier cosa de productos o medicamentos tienen que basarse en esta ley, tendrían que reformar la ley para poder vender un medicamento de otro tipo o de otra forma diferente con otras circunstancias. Cuando nosotros ingresamos a este área, el área donde estamos actualmente es un área negra, ¿sí? Porque hay tres tipos de áreas negras que no tienen ningún problema de circulación, áreas grises y áreas blancas, ¿ya? Entonces, ¿sí le llaman las áreas a cualquier tipo de laboratorio de cannabis? A cualquier tipo de laboratorio en general. Buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de elaboración, homeopáticos. Lo que pasa es que todos tienen unos niveles diferentes de limpieza. Entonces, hay áreas clasificadas tipo A, B, C, D. Y eso depende, porque tú tienes en su forma farmacéutica estériles, que son los inyectables, y no estériles, que son las gotas. Entonces, cuando tú trabajas con un estéril que va a ingresar directamente a tu cuerpo, pues tienes que tener cuidado de... Perdón. Dale, tranquilo. Por ahí nos saludan desde Guaytica, Risaralda. Un saludo a la gente que nos sigue por acá en Kik. Somos ya ahí 13 conectados. Esperamos pues que les esté gustando toda la información alrededor del cannabis. Estamos en un laboratorio de cannabis medicinal y bueno, acá estamos con Luis que nos está contando todo ese proceso, cómo es un laboratorio. Estamos conociendo la primera vez que entro a un laboratorio de cannabis y bueno, vamos a ver qué encontramos aquí, qué productos, como venía hablando, de productos para animales, productos para humanos. Y bueno, ya saben que los animales también tienen un sistema endocannabinoide, por eso les ayuda el cannabis para todos los problemas de dolores, artritis, epilepsia, cosas por la pólvora, todos esos que se ponen nerviosos por pólvora. Y entonces, bueno, gente, aquí estamos en Carmen's Medical. Carmen Medical. Medicinals. Es que, a ver, fue una combinación porque Carmen era la abuela, un primo, que pues ya falleció. El nombre de Carmen, veo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que en el año 2018, doña Carmen, caleña, pero pues ella se fue para Estados Unidos por un tema de asilo político y demás, hace muchos años, pero en el año 2018 tenía mieloma múltiple, con una etapa, un pronóstico de vida de 3 meses. Ella venía con tratamientos, diferentes tratamientos, referente pues a su cáncer, y pues no había sido exitosa. Entonces ya ella estaba totalmente caquéxica, totalmente bloqueada, pero pues para ese proceso mi primo lo que hizo fue llevarla a una segunda opinión con el doctor Michael Kusner en la clínica del Monte Sinai en Miami. Y el doctor Michael Kusner, él es colombiano, él es oncólogo, gastrooncólogo. Él dijo, venga, vamos a darle una oportunidad, que es, vamos a darle cannabis a doña Carmen,
y vamos, después de darle cannabis, vamos a llevarla a una quimioterapia. Si ella aguanta esa quimioterapia, pues indudablemente seguimos haciéndole quimio. Si ella no pasa la quimioterapia, lo que vamos a hacer es ya darle cuidados paliativos y ya no podemos hacer con nada con ella. Pues resulta ser que, oh sorpresa, cuando salió la primera quimioterapia, se fue para un McDonald's, se comió una hamburguesa y un helado, después de llevar como 2 años sin probar con todo ese proceso del cáncer. Claro. Pues el doctor sorprendido dijo, no, pues sigamos con el tratamiento. Pues eso se convirtió en una persona que se iba a morir a los 3 meses a una persona que le dio 20 inmunoterapia sobre el cáncer. Okay. ¿Por qué? Porque empezó a comer, le dejó de doler. No habla un día de los estudios básicos que están haciendo actualmente en España, en México. Una bióloga investigativa muy importante, está haciendo unos estudios de cáncer de mama enfocado realmente, dan resultados excelentes. O sea, estamos hablando de 45-50% de probabilidad de ayudar sobre el cáncer. Creo que en una de esas conferencias de la Santiago que vos hiciste, ahí hablaban de que habían ya unas investigaciones de que el cannabis estaba matando las células cancerígenas, pues como volviéndolas para atrás, o sea, que era como algo que estaba iniciando, que se estaban dando cuenta que aparte de ayudar a todos esos síntomas, como que sí atacaba el tumor. Lo que pasa es que, mira, en eso yo lo relaciono más a esto. Hay una cosa que se llaman radicales libres. Ajá. Entonces los radicales libres son los que atacan la célula y cuando la atacan la matan, y eso es lo que hace el proceso de cáncer, descomposición de las células. Okay. Una vitamina C lo que hace es crear una capa protectora sobre la célula para evitar que los radicales libres la ataquen y la maten. Cuando nosotros vemos una célula protegida con vitamina C, nosotros podemos ver que el 20% de la célula está protegida. Cuando al mismo paciente le damos cannabis con el antioxidante del cannabis, podemos ver que la célula está protegida. Entonces el poder antioxidante del cannabis protege las células y retrasa el proceso. No estamos hablando de curación, estamos hablando de retrasar. Entonces tú empiezas a comer, empiezas a disminuir dolores, empiezas a mejorar toda tu condición física y adicional está yendo más lento la enfermedad. Entonces cuando tú haces la quimioterapia, que es para ayudar a ese proceso, que también te descompone como persona porque te está matando células blancas y glóbulos blancos y glóbulos rojos, lo que estamos haciendo allí es que él va a tener cómo aguantar la persona al proceso de quimioterapia para que haga el efecto sin morirte primero o descomponerte primero que la misma terapia. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces no estamos hablando de un problema curativo, sino más bien es un tema de control. De control, sí. De generar ese control. Entonces doña Carmen pues sobrevivió al cáncer. Desde ahí la promesa de mi primo fue crear Carmen Medicinals. ¿Y cómo era tu primo y pues la mamá, toda la familia con el tema del cannabis? O sea, como que hasta ese momento, cuando les dijeron vamos a darle cannabis, ¿ya habían escuchado el tema? No. ¿O eran como el tabú, como que uy? No, ellos venían de Colombia con el mismo tabú. De hecho, a ella inicialmente no se le dijo que era cannabis. Ya. Ella ya se vino a dar cuenta que era cannabis mucho después. A ella no se le dijo, porque queríamos evitar el efecto nocebo que te expliqué ahora. O sea, el médico lo manda. De hecho, en Estados Unidos todavía había muchas restricciones y conseguir cannabis era demasiado costoso. Era muy similar a lo que pasó con la ley en Colombia. ¿Sabes la historia de la ley de Colombia? De Jacobo, el niño que fue al Congreso, era un niño epiléptico donde tenía más de 100 convulsiones y que actualmente, muy querido, ellos son de la Fundación Cultivando Esperanza. Ellos vienen luchando mucho, hace muchos años con el tema. La mamá le daba cannabis bueno, fue al parque, le pidió el favor a alguien que si por favor de su autocultivo le colaboraba para hacer un medicamento, para mirar, porque le habían dicho que eso le ayudaba a las convulsiones. Pues realmente funcionó. Era un niño que tomaba 12 pastillas al día, no comía solo, pues las epilepsias te van acabando el cerebro, te lo van quemando, y resulta ser que ya el niño consume alimentos. De hecho tenía hasta balón gástrico, ya se lo quitaron, ya degluta los alimentos, ya tiene más o menos 3-4 medicamentos. Las convulsiones, nadie dice que es un milagro y que se le quitó las convulsiones, porque eso es una enfermedad de base, pero su calidad de vida pasó de un 10% a un 60%. O sea, un niño que ya se ríe, es que no se reía, parecía todo el tiempo oído.
Y pues con las convulsiones tan... Claro, gracias a él, en este momento tenemos, y pues al doctor Galán, que fue el que promulgó esa ley, tenemos en este momento la ley del cannabis medicinal en Colombia. Entonces, no, Jacobo pues está ahí, hay unos grupos comunitarios, Mamá Cultiva y todo esto, que pues saben y conocen todo el tema. Y esta situación de Jacobo no fue diferente a lo que pasó en Estados Unidos con una mamá también, que le llegaron a la casa por el cannabis, porque ella cocinaba y el olor salía el olor y le llegaron, la capturaron y ella demostró que eso era lo que le daba al hijo y todo eso, y era medicinal. Pero eso ha pasado en muchas partes del mundo, no solamente acá. Pero bueno, actualmente, de hecho, pues estamos en el proceso, todavía venimos hablando de la norma. Sale el tema de que en el 2021 el INVIMA saca la reglamentación para producir medicamentos de cannabis en Colombia, porque bueno, estaba la norma que decía que se hacía en laboratorios certificados, pero no había una reglamentación de las condiciones de cómo se debía hacer. De hecho, actualmente, con la reforma del decreto 811, que es el 1138, donde incluyen el cannabis como producto terminado, lo que estamos esperando es lo mismo que pasó en el 2021. Eran las condiciones que INVIMA iba a dar para poder suministrar el medicamento de cannabis, incluir la flor como producto terminado. Entonces resulta ser que aquí tenemos áreas, pero el INVIMA nos tiene que decir cómo recepcionamos la flor, cómo la procesamos, cómo la empacamos, en qué área y cómo la dispensamos a los pacientes. Claro. ¿Ya? Cómo se transporta para que no tengan problemas. Sí, y lo que no entiende muchas veces la gente es que hay una gran participación en el mundo de uso adulto, pero nadie tiene medido cuántos de ese adulto son pacientes. O sea, tenemos metidos dentro del uso adulto a los que son pacientes que les toca consumirlo como uso adulto, porque en Colombia no hay quien le dispense un medicamento de cannabis. Entonces, esa evaluación no está hecha. Pero si nos vamos a eso... Y eso se haría ya cuando abran las droguerías y empieza a haber datos, me imagino, ¿no? Claro, porque ahí sí podemos llegar a conciliar unos datos. Pero esta semana llegó una reforma a ese decreto, donde el principio es que se va a hacer el proceso en 3 fases, pero entonces, según eso, ya no van a reglamentar el INVIMA ni el Ministerio de Justicia el decreto 1138. Entonces lo que van a hacer es derogar como ese nuevo decreto, dándole principio a las comunidades indígenas. De hecho, dentro de mis procesos o dentro de los procesos de laboratorio, hemos entablado conversaciones con las comunidades porque queríamos nosotros indicarles. Pero en la asesoría de la transparencia técnica, porque la norma dice que nosotros tenemos que dar tecnología y capacitación a diferentes ejecutivos y damos licenciados, pero las comunidades tienen una problemática con el tema de la tradición de las tierras. Bajo el decreto 811 permitía sustentar tu propiedad con un certificado de posesión de la tierra, que tú libremente podías estar en esa tierra y que no tenías ningún problema por estar en esa tierra. Con el decreto, con el 613, con el decreto 811 eliminó esa facultad que tenía el decreto 613. Entonces resulta ser que en ese momento muchos cultivadores de la zona del Cauca se pudieron licenciar porque por medio de esa autorización de tener la posesión de las tierras, ellos podían acceder a las licencias. Cuando el 811 lo deroga, pues indudablemente ¿qué va a pasar? Ya las personas y esos pequeños cultivadores no se pueden licenciar, imagínate. Y dentro de esta nueva reforma del decreto no están volviendo a otorgarle a esos pequeños cultivadores el tema de las posesiones. No sé qué pasó con el gobierno frente a ese tema, pero si nosotros ahorita queremos reformar y no tenemos en cuenta eso, pues vamos a tener problemas. Porque si ellos van a ser los primeros en entregar la flor para todo el proceso del medicamento, de producto, pues ¿cómo va a llegar a la droguería? Y como no se van a poder licenciar, porque no cumplen requisitos para ser licenciados. Sigamos con el recorrido. Bueno, estos son áreas comunes. Acá lo que tenemos es una planta eléctrica, lo que garantiza que si se va la energía, vamos a poder seguir funcionando y nuestras áreas de limpieza no se van a caer. ¿Por qué? Tenemos que sostener lo que se llama la unidad de manejo de aire. Es como un aire acondicionado, pero limpia partículas que están volando en el aire.
Ya, eso, por lo menos en las clínicas donde operan, Sí. las quirúrgicas, ellos tienen UMAS, que son las que limpian el medio ambiente de la zona, por eso ellos usan guantes, tapabocas y todo eso, ya, pues. porque esas áreas son totalmente limpias. Eso tiene unos filtros EPA que ayudan a limpiar todas las Que bacterias va que dentro del circulan, aire acondicionado. Algo que así. van dentro del aire acondicionado. Entonces, por este lado, tenemos, esto es un área gris, acá se tiene que entrar con tapabocas, gorro y todo eso, pero no tenemos que totalmente estar con traje y zapatos. Este es un área gris, tiene unas restricciones, pero no son totales. ¿Qué pasa en este área gris? Aquí tenemos el área de almacenamiento de producto terminado y aquí en la parte de atrás, si se alcanza a ver, tenemos todo el tema de materias primas almacenadas para poder producir. Entonces nosotros en ese área dispensamos a las áreas blancas las materias primas para que se produzca el medicamento. Cuando sale de esas áreas blancas pasa a este área que está acá atrás. Este área que está acá atrás por este lado entro hasta aquí porque en este área lo que hacemos es el proceso de calidad. Esto es un HPLC que mira el contenido y las potencias de los cannabinoides, ¿cierto? Que vaya, si yo digo que mi producto tiene 1000 miligramos de CBD, ¿cómo garantizo que esos 1000 miligramos sí son? Los miro acá. Y ahí se mete las gotas. Ahí se meten las gotas y me testea la cantidad de porcentaje de CBD, de THC, de CBN que tiene el producto. O sea, es un testeador, pero solo de líquidos o de gotas. No, también sirve para sólidos. O sea, eso es algo que se llama calificación y validación. Entonces nosotros calificamos una técnica analítica para decirle a él cómo tiene que medirlo con unos estándares que los autoriza el Fondo Nacional de Estupefacientes, donde yo puedo mirar los contenidos de cannabinoides. Entonces esto garantiza que lo que yo le estoy entregando al paciente sea exactamente lo que le entregó el médico. Obviamente ahí hay un tema de pesaje, donde se pesa que la cantidad de líquido sea la ideal, que la etiqueta no esté mala, que la información esté bien del paciente y todo eso. Digamos, hay gente que en algún momento me ha preguntado, ¿dónde puedo analizar qué cannabinoides porcentajes tengo, en flor o en gotas? Digamos, ¿vos prestarías el servicio? Yo actualmente no presto ese servicio, este proceso es solamente interno. La Universidad de Santiago lo presta. Ya tienen. Sí, la Universidad de Santiago lo presta y hay varios laboratorios, la Universidad de ICESI también presta ese servicio, hay varios laboratorios que lo prestan, eso tiene un costo. Nosotros, pues por la cantidad de flujo, nosotros lo tenemos específicamente para nosotros. Lo que pasa es que hoy mismo no estamos en producción porque este laboratorio todos los meses se le tiene que hacer bien un laboratorio certificado en buenas prácticas, donde nos hacen una inspección de las áreas que no tengamos gérmenes, bacterias y demás. Entonces estamos en una limpieza intensiva para poder recibirlos, porque eso se hace todos los meses. Eso es un tema bastante costoso. Claro. Por acá, aquí están las áreas administrativas. El personal que nosotros tenemos actualmente, en cumplimiento de la norma, tenemos que tener un director técnico, que es un químico farmacéutico. Tenemos que tener un jefe de producción, que es un químico farmacéutico, que es el que certifica la producción. Y tenemos que tener unas personas que manejen todo el sistema documental, todo el tema de acondicionamiento, la persona que nos ayude y nos colabora con todo el tema de aseo, para que todo el tiempo esté las áreas limpias. Como no podemos entrar a las áreas blancas, entonces pues pasemos por aquí para que más o menos miren la composición de un área blanca. Se pueden ver, esta es la área blanca. Sí. Esto es un área blanca. Entonces, así como este cuarto, hay 5 cuartos. Cada cuarto tiene su función. Entonces, hay un cuarto donde se prepara. Hay un cuarto de premezclado. Nosotros aquí también fabricamos para otros países en grandes cantidades. Entonces, por lo menos el equipo que está allá, él se encarga de hacer mezclas grandes de producto y para hacer los lotes que se van para otros países. ¿Para qué países mandan?
Nosotros actualmente estamos enfocados en Brasil. No. Es uno de los mercados más grandes a nivel de América que está potencializado. El equipo que está aquí es un separador de cannabinoides. Entonces yo aquí separo THC de CBD. Por eso yo puedo hacer fórmulas ricas en THC y puedo hacer fórmulas ricas en CBD. Okay. Claro, entonces así puedo sacar diferentes tipos de moléculas. Podría validarlo y configurarlo para que me saque por lo menos ricas en CBG, ricas en CBN, y ese es el esquema. Tenemos cabinas de flujo laminar, el aire, la atmosférica, la temperatura, todo eso por la higiene, claro. O sea, no va a tener que entrar tapabocas, guantes, todo, o sea, como un robot. Sí. Hay una parte, esa es como las áreas pues del laboratorio como tal, ¿no? Sí. Arriba está el piso técnico, que es el aire acondicionado gigantesco. Pues yo se los voy a mostrar para que se den una idea. Realmente nosotros en Colombia, lastimosamente, cuando inició este proyecto, el gobierno se ha demorado mucho en reglamentar las condiciones para acceder a los productos de cannabis. Y no hay ya en este momento suficientes cultivadores, suficientes extracciones, porque ya la gente se quedó sin dinero para trabajar. Dicho, las empresas quebraron y ya no hay gente cultivando ni sacando extracciones. Nada, o sea, las empresas quebraron. Lastimosamente los que sobrevivimos con el dinero que todos los días intentamos ganar por fuera, invertírselo y sostener el proceso. Pero bueno, esperamos que prontamente se pueda arreglar eso. Este es el piso técnico. Y esa es la máquina que desinfecta. Esta es la máquina que desinfecta. Y allá al fondo se ven todos los filtros. Esa es la parte de abajo. Es un área siempre grande. Entonces eso tiene unos filtros para la limpieza. Por lo menos este tiene un filtro MER 9 que tiene el 95%, limpia el 95%. Okay. Pero adicionalmente, en cada una de esas bases tiene un filtro de EPA para llegar al 100% de limpieza. Entonces todo lo que entra a ese aire, él lo limpia, lo recircula, pero ya limpio. Tiene pues el aire acondicionado, controla todos los esquemas, pero básicamente este es el corazón del laboratorio. Esto va conectado a todos los aires y todo. Este es un solo aire. Solo aire, sí. Sí, salen los conductos y llegan abajo. Pero este es el corazón del laboratorio. Eso es lo que tienen las clínicas, mejor dicho. Esto es lo que tienen las clínicas. Hasta más grande, mi madre. Hasta más grande. Nosotros tenemos en este momento una calificación C, lo que nos permite tener hasta estériles. Okay. Pero uno puede tener calificación D, que es para uso oral, y pues son niveles de limpieza y purificación. Pero tenemos áreas C y tenemos D calificadas. Podríamos calificar B porque también tenemos para riesgo biológico y cabinas de flujo laminar para limpiar mucho más, pero pues no se hace tan necesario para nosotros. Okay. Entonces ya, pues ese es el recorrido del laboratorio. Esperamos que próximamente se pueda reglamentar y terminar pues todo este proceso. Sabemos que las necesidades son inmediatas. De hecho, en las cifras, en Colombia se venden más o menos 3 billones de pesos de producto de forma irregular, de los cuales el 45% es consumo interno y el 55% es consumo de forma irregular. Es como, pues no saben, pues básicamente es el consumo ilegal. Ya. Que no van por el médico, sino que hace las gotas de pronto por ahí en la casa casera. Sí, los que fuman, que no saben de dónde sale el producto y demás. Okay. Y los que se mandan para el exterior que dicen que proviene de Colombia. Entonces ese es el mercado irregular actualmente. Lo que pasa es que con el cannabis no hay cifras tan concretas como con la coca. La coca sí la tiene muy medida el gobierno. Okay. Sabe cuántas hectáreas están sembradas y demás. El cannabis no saben exactamente cuántas hectáreas están sembradas ni qué está pasando con la producción. Claro. Parte del proceso de la flor fumable es eso, poder organizar y estructurar. En el mundo ya está demostrado que las personas, cuando se legaliza el consumo fumado,
ha logrado disminuir en parte su propio consumo. Es raro, Okay. porque ya cuando entras al origen de la parte medicinal, pues ya intentas que de pronto no sea, que sea vaporizado, más no sea por combustión, entonces mejora otras cosas importantes que hay que mejorar. Pero bueno, lo Sí, importante es como la educación que se genera bajo la regulación. bajo la regulación. ¿No? Uno Claro. empieza como que voy a comprar mejor aquí, voy a fumar mejor de esta manera, voy a consumirlo mejor de esta otra. Sí, nosotros, por lo menos yo revisé unas publicaciones de Échele Cabeza, son un grupo muy interesante donde ellos van a las fiestas y revisan qué están consumiendo en las fiestas. Ajá. Y una de las características más importantes es el cannabis que se encuentra en esas fiestas, la marihuana, Ajá. porque viene contaminada con pesticidas, metales pesados, Con hongos, y eso, el consumo regular de eso tiene otros efectos. Entonces probablemente puede ser una cepa de hongo bacterial que estás consumiendo, que eso sí te puede matar neuronas, claro. Los metales, los pesticidas. Por eso es tan importante. O sea, se termina uno enfermando, pero es por la mala calidad. Por la mala calidad. Por eso es importante este tipo de empresas o de laboratorios, porque son los que controlan y regulan realmente qué es lo que se está vendiendo. Correcto. De nada nos sirve salir a sembrar y vender directamente el producto como medicamento si vamos a seguir consumiendo productos que no cumplen las calidades. Claro. ¿Cuántos productos tienen? Nosotros actualmente tenemos un portafolio, 3 productos, las 3 cosas básicas, que son un producto de aislado de CBD, que es no psicotrópico, no psicoactivo, que tiene unos estudios muy fuertes en epilepsias y demás. Tenemos un producto que tiene THC en una concentración muy baja, por debajo del 0.2%, que es el que exige la norma para ser no fiscalizado y no controlado, pero eso produce un efecto séquito en el cuerpo. No es tan potente para los dolores, pero es mejor que una partícula solo aislado CBD. Y ya tenemos un producto controlado que tiene 2.7 de THC, 2.5 de CBD, que se llama más fuerte, que se hace con fórmulas de control, que ya es para pacientes que quieren reemplazar morfina y opiáceos por temas de cannabis, para controlar. Porque es que como todo, hemos encontrado pacientes que tenían dosis de morfina, donde consumían la morfina cada 9 horas con una dosis límite máxima, y ya les ha tocado bajar la morfina a 6 horas, a 4 horas, a punto de tener una muerte cerebral o una intoxicación grave, y han empezado a tomar cannabis disminuyendo las morfinas y han empezado a regular todo este esquema. Entonces, las experiencias que tenemos actualmente son muchas. Nosotros tenemos más de 5.000 médicos recetando. Hemos atendido más de 200.000 pacientes. Entonces, pues no solo en Colombia más bien es lento, sino alrededor. Nosotros tenemos Carmens, está en Estados Unidos, está en Perú, está en Brasil. ¿Y allá tienen laboratorios o el laboratorio es este y es? El laboratorio es en Estados Unidos. En Colombia, para poder entrar al mercado colombiano, se empezó a trabajar en este laboratorio, ¿cierto? Pero realmente lo que hemos buscado es dejar de producir en Estados Unidos y concentrar la producción en Colombia. Sale más económico acá. Sale más económico, pero el problema es que tenemos muchos problemas normativos, entonces es más fácil trabajar desde Estados Unidos que desde el mismo Colombia. Aunque de aquí las materias primas son más económicas, el tema de venta y exportación es mucho más difícil en Colombia, entonces es compensar unas por otras. No podemos venirnos todo a Colombia, que sería lo ideal. Entonces hacemos como una simbiosis allí para poder atender diferentes personas. Contame una cosa, digamos, ¿el THC sirve mucho para el dolor? El THC particularmente sirve mucho para el dolor porque regula la anandamida. Entonces, es que como no soy médico, no me puedo meter a esos temas, pero trabajamos en THC, desde la experiencia, los productos con THC pueden ver, son los que reemplazan a los opiáceos. Digamos, la gente dice, no, es que el cannabis es medicinal, solo CBD, sí, a mí solo véndame CBD, yo quiero solo CBD, no, es que el THC no, eso me va a poner adicto, que no, yo no quiero eso. Entonces, por eso se hace en mínimas proporciones. Entonces eso, como para que la gente entienda que el THC es también una gran parte medicinal, ¿no? O sea, el THC es muy seguro,
El THC en realidad es muy seguro frente a otros medicamentos. Menos adicción. Perdón que es urgente. Dale, tranquilo. Aló. Bueno, gente, estamos aquí ya terminando el recorrido en el laboratorio. Muchas gracias a los que conectaron por ahí, a los que mandan saludos. Ya saben que estamos por aquí en Kit, que esto es un espacio sin censura, donde podemos hablar y mostrar todo sobre el tema del cannabis y las drogas, sin censura, aparte como en otras redes sociales. Entonces ya saben, cualquier cosa nos pueden seguir ahí, se pueden suscribir, regalar suscripción, hasta ahí el botón de suscripción. Y bueno, es un placer aquí estar conociendo todos estos procesos que están en la ciudad de Cali. Aquí estamos, tienen unos productos medicinales. Nos contás que tienen solo gotas por el momento, ¿cierto? Gotas y cremas. Y cremas. De uso tópico. ¿Tienes una droguería en dónde? En Holguines Trade Center tenemos una droguería donde se consiguen nuestros medicamentos actualmente. Desde ahí se dispensan todos los medicamentos en Cali. Pasa el mismo principio, no todas las droguerías están dispuestas a entregar productos con cannabis. Entonces contamos con un aliado estratégico que es la droguería Canasalud, que nos ha ayudado mucho para poder soportar este tema de los pacientes. Y bueno, ¿qué piensas en lo que se viene ya con lo de la flor? ¿Qué piensas que va a pasar? ¿En qué momento vamos a acceder a la flor, al menos por certificado médico? Bueno, si consideramos que teníamos que estar accediendo a la flor desde el mes de abril, porque esas fueron las indicaciones de los ministros para el INVIMA y para el Ministerio de Justicia, pues ya deberíamos estar consumiendo flor. Ya. Si nos vamos al hecho de que se le solicitó al Ministerio de Justicia y al INVIMA preguntarle que qué pasó con esa reglamentación y nos respondieron que iban a esperar a no sé por qué, supongo que es un mandato de los ministerios de que hagan el reglamento, pero pues ellos no lo quieren hacer. Pues pensaría yo que si sale con el borrador que salió el decreto, dice que son 10 meses para la primera fase y que solamente va a ser con comunidades del Cauca, ¿sí? Indígenas, y que es potestad, y son 3 fases. La segunda fase, los indígenas del Cauca tienen que licenciarse, hacer todo el proceso protocolario farmacéutico, sí, y mandar la flor de la montaña acá bien transportadita a la droguería. A la droguería, no debería ser a la droguería, porque es que la droguería no tiene la capacidad debería ser de determinar que sí cumple con las condiciones para hacer un medicamento. Ahí habría que hacer que como un local especial. Tienen que llegar a un laboratorio farmacéutico, donde en ese laboratorio farmacéutico se haga un análisis de lo que está llegando para que sea apto para consumo como medicamento. Se convierta, aunque se dice que es un medicamento en bruto, sigue, cuando ya decimos que se va a consumir para la parte humana, pues tiene que dársele una connotación que sea de medicamento. Eso pasa en todo el mundo. Ejemplo, nosotros actualmente en Colombia estamos exportando flor a diferentes partes del mundo, ¿ya? Sí. Entonces, a Europa, pues nosotros exportamos la flor a un laboratorio europeo con estas mismas condiciones, y en ese laboratorio lo analizan y de ahí lo entregan a las droguerías. Eso pasa mucho en Alemania, pues, en Portugal, en Alemania, en República Checa. Siempre no llega la flor directamente del cultivo a las droguerías y al consumo humano. Eso no pasa a nivel mundial. ¿Ya? Aquí no sabemos, dentro del decreto ponen ahí que la flor no deja ser una materia prima en producto terminado, no deja ser una materia prima. Creo que eso ahí no encuentro como el contexto, que es lo que quieren hacer con decir que la flor sigue siendo materia prima a pesar de que la van a entregar como producto terminado. No cumple con la normativa de la ley. Entonces, pues igual el contexto es ese. Entonces, si vamos a la primera fase, esperamos que todo esto pase. Le dan la facultad al Ministerio de Justicia para que inicie la fase 2, que es la de pequeños, micros y medianos cultivadores. Ya entraría no, solo a pequeños, medianos y micros, que es el 90% de las licenciarias. ¿Qué es lo que pasa? Que no les da un tiempo específico. Entonces, si los indígenas en licenciarse se demoran 3 años, porque debe haber una reforma para que se puedan licenciar, si no, no van a poder licenciar. Y los indígenas se licencian y empiezan a cultivar, entonces les dice, venga, denme un año para yo ganar mercado y recuperarlo de la licenciación y todo ese proceso. Entonces ahí ya llevamos 4 años.
Y ya entonces el Ministerio de Justicia en 4 años va a decir, ah, sí, ya cumplieron la fase 1, arranquemos con la fase 2. Okay. Pero si no hay mercado nacional y esos pequeños cultivadores no arrancan desde ya a entrar al mercado, al único mercado racional que va a poder brindar la mano al país para que estas empresas surjan, no van a aguantar. No, o sea, no hay forma que aguante. Y las grandes empresas, que es solo el 10%, pues ya están exportando, ya venden al exterior, ya no les interesa. Es que el pequeño, el micro y el mediano no tienen el músculo económico para poder salir a un producto de exportación. Okay. ¿Cómo va a ser el músculo de los indígenas para sacar un producto de exportación? Entonces tienen que resguardar solo el mercado interno. Adicional a eso, los indígenas tienen que sacar su propia reglamentación como medicamento. Entonces ahí hay algo que no conozco la normativa indígena, no lo sé, no sé cómo funcione. Realmente conozco personas muy capaces que pueden hacer este proceso. Toca esperar también esa reglamentación por parte de ellos, de cuáles van a ser las condiciones de seguridad, de calidad y eficacia del producto dentro de sus cultivos. Ajá. Ellos van a reglamentar internamente ellos mismos y pues va a haber esta transición. ¿La transición qué permite? La transición permite desde que el día que el decreto se firme y se publique, los indígenas ya pueden vender la flor como medicamento. Ahora bien, ¿quién les va a recibir la flor como medicamento? Exacto. Las droguerías, pero si lo reciben la droguería va a hacer el análisis de calidad, de pesticidas, de metales, de eficacia, de seguridad. No tiene que ser con el laboratorio, algún laboratorio, vengan todos para acá, ¿o cómo diría ahí? Claro, las droguerías no tienen químicos farmacéuticos, ellos de por sí tienen regentes de farmacia, entonces tendrían que contratar un químico farmacéutico, certificarse en un proceso adicional. La normativa en Colombia dice que el cannabis solamente puede ser trabajado bajo BPE, BPM, BPF o homeopáticos. Entonces tendrían que también quitar eso, por eso entiendo que por eso quieren ponerlo como producto, como materia prima y no como producto terminado. Okay. Hay demasiadas cosas. Creo que esa reglamentación, en vez de hacernos un bien, que lo que queremos es salir a trabajar prontamente, lo que va a hacer es atrasar más los procesos. Claro. Y si seguimos pensando que esto es solamente el uso adulto, va a ser una norma aparte, pues llevamos cuántos años tratando que la norma de uso adulto salga a flote, pues porque eso le daría una mano a los pacientes que les va a tocar seguir consumiendo como uso adulto, claro, para poder conseguir un producto de calidad. Bueno, así es más o menos en eso en lo que estamos. Listo, bueno, no, muchas gracias por acá, muchas gracias por la información, de mucha calidad de interés como autocultivador. Personalmente buscamos la forma legal de poder ser distribuidor de flor seca para su transformación. Bueno, ¿vos qué piensas que los autocultivadores en algún momento entren en el mercado de pronto de uso adulto? No sé, como asociaciones, clubes, como que nos reunimos a autocultivar aquí. Lo que pasa es que en Colombia, desde la Constitución, primero, el autocultivo pues no está hecho para hacer comercialización, sino para consumo propio. Y segundo, como no podemos haber preexistencia de cultivos, cuando usted va a licenciar no puede haber una preexistencia de cultivo, entonces la erradicación no existe. Tú tienes que empezar un proyecto desde cero. Okay. Entonces, en esas dos circunstancias, pues no hay una forma normativa que haga que los autocultivadores puedan entrar a este segmento. Podrían de pronto vincularse, agremiarse, o sea, crear una comunidad, tener un terreno donde entre todos den incentivo y lo saquen porque es que déjame decirte que en los clubes, porque la gente pues va con su propia flor, los autocultivadores van a los clubes que son espacios para fumar, no son espacios para comprar. Sí. Ellos en esos clubes lo que hacen es mostrar sus variedades y compartirlas, ya, no comercializarlas, compartirlas. Y realmente existen unas variedades que uno ve que tienen unos aromas, unos olores, sí, unas gestiones muy interesantes. Y cada uno de esos aromas y olores diferentes son para tratar una enfermedad diferente. Imagínate, si nosotros si no tuviéramos tantas, nosotros tenemos más de 24 tipos de productos ricos en diferentes cosas. De hecho, estamos haciendo un estudio con THCV para tratar diabetes mellitus grado 2 y ya estamos en aprobaciones con FDA. Pero ese producto no lo podemos sacar en Colombia, no, porque acá es difícil.
Entonces es un producto que en otros países pues, vamos a tratar muchas enfermedades que aquí no vamos a poder tratar porque la normativa no nos lo permite. Por dicho, toca esperar que la normativa se abra más y evolucionemos en eso, quién sabe cuánto tiempo. Bueno, llevamos 10 años. Imagínate. No, bueno, Luis, no, la verdad, muchas gracias por el espacio, gracias a los que están conectando por ahí, por acá, pero entiendo que podemos iniciar el proceso de licencia de transformación de flor seca y eso sería como un gran paso a formalizar la imagen del club y de allí está como el hueco para uno poder mover la flor. Bueno, yo creo que esta vez como salido el tema. Claro, está bajo la mesa. Sí, porque lo que decía, o sea, uno como legalmente comprar licencias, montar el cultivo legal de cultivo, transformarlo, tener el laboratorio aquí para hacer todo el proceso y venderlo en la droguería. Sí. Pero si uno como un club, o el club es otra dinámica, el club es para ir a fumar y compartir y generar pues como esos que están generando como cultivos asociados. Pero en los clubes también llegan pacientes que buscan un espacio para poder fumar. Tú sabes que la normativa en Cali prohíbe todos los espacios para fumar, sí. Está prohibido en cualquier espacio. Entonces los clubes vienen a acoger toda esa gente. Acogen esa gente. Entonces, ejemplo, ¿cuál sería la idea? Entonces una persona tiene licencia, dice yo quiero mi flor, estructurarla para producto terminado, viene a nuestras instalaciones. Nosotros revisamos su flor, le hacemos las condiciones, la ficha técnica, la evaluación, los seguimientos de calidad y tenemos, ejemplo, Canasalud que está en Holguines, que tiene la licencia, le decimos, mire, ustedes, esa flor va a estar disponible para que la compren a través de la droguería Canasalud. Pues llega el médico receta, el paciente va a la droguería con la receta, sí. Nosotros le entregamos el producto a la droguería de acuerdo a la receta, y de ahí le llega al paciente. Si el paciente ya esa flor se la quiere fumar en el club, se la fuma en el club. Entonces, ¿cómo hacer esa alianza, no? Como que en la droguería decir, mira, son los lugares que puedes ir a consumirla, ya hay un club aquí a la vuelta, aquí la terraza, etcétera. ¿Cómo hacer esa alianza, no? Por ejemplo, si los indígenas del periodo de transición, ya hay indígenas licenciados, podrían llegar a nuestras instalaciones, nosotros se las empacamos y se las entregamos a la droguería que tengan ellos ya estructurado, licenciado. Y eso esperamos pronto pueda acceder a flor. Ya saben, aquí en Carmencí, en Holguines Trade Center tienen la droguería para que vayan a ver los productos. Y bueno, muchas gracias por el espacio, la verdad, por el conocimiento. Muy bacano todo. Sebas, aquí estamos, esperamos que sirva mucho todo este Claro que sí, ¿no? Ahí estamos para seguir informando a la gente, a la comunidad, para poder aprender de cannabis y todos esos procesos y empresas pues que vienen ya hace un tiempo trabajando en eso. Muchas gracias a todos los que nos siguen, ya saben que pueden suscribir ahí en el canal de Kit, suscríbanse, denle regalar suscripción y ya nos estaremos viendo en una próxima, gente. Muchas gracias. ¿Algo ahí que le quiera decir a la comunidad? No, aquí estamos para apoyarlos a todos, estamos para ayudarnos, o sea, no piensen que la parte de uso adulto es muy diferente a la parte de uso, no es muy diferente a la parte de uso, perdón, a la parte de uso medicinal. Muchos de uso adulto están vinculados con el uso medicinal. Realmente si nos podemos a ver un esquema psicológico y psiquiátrico, la mayoría somos insomnio, o sea, muchos de ustedes empezaron, que ahora lo consumen como uso adulto, como cuando yo veía un esquema donde al hombre, la mujer lo consume como uso adulto, pero si usted indaga más a fondo, empezó porque tenía insomnio, entonces empezó a consumirlo para el insomnio y ya lo ven como, dicen, él por no decir es que yo sufro insomnio y por eso lo consumo, no, yo lo uso de uso adulto, pero al final está ahí, sí, digamos, yo hablo mucho del ejemplo de que he escuchado en Europa, digamos, a personas con bazuco, sustancias fuertes que consumen, les dan fumado cannabis o sublimado, ¿no? Con el sublimator y toda esa cuestión que ayuda a que no sea tan dañino a la combustión. Y una persona que consume azúcar, que consume heroína, pues le están dando cannabis de manera inhalada para que reduzca el riesgo y el daño. Le cuento una anécdota. Resulta ser que un paciente fumaba, ¿cierto? Y empezó a fumar más y más y más y más. Y una vez nos dio la oportunidad de empezar con gotas. Y empezó a tomar gotas, 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 y dejó ya de fumar. Y de un momento a otro dejó hasta de consumir las gotas. Ok. O sea, la reversión fue total. La reversión fue total. Dar a entender que el cannabis fumado no genera tanta dependencia, que lo puedes calmar con las gotas y las gotas no generan nada, hasta que un momento las puedes dejar.
Correcto. Que mucha gente también me busca como que quiero bajarle al consumo. Y no, pues las gotas te ayudan y aquí está el ejemplo. Sí, no, o sea, la familia feliz, una persona exitosa que ya no sabía qué hacer, ¿sí? Y bueno, hizo el cambio y los cambios están. Epa, listo. Muchas gracias, gente. Bueno, Ahí estamos para otras transmisiones, seguir trayendo personas para poder hablar. Y bueno, gente, ya saben, suscríbanse ahí al canal. listo. Eso.